www.306radio.com. Llega a 306 Radio, el primer programa que ayudará a madres y padres en temas relacionados con la gestación, primera infancia, crianza y maternidad, formando niños felices y así aportar para construir una mejor sociedad desde casa. Escúchanos todos los lunes de 10 a 11 de la mañana. Aquí comienza SOS Mamá. Gracias. Muy buenos días a toda nuestra audiencia de SOS Mamá. Una vez les damos las gracias por acompañarnos y por sintonizarnos todos los lunes a las 10 de la mañana en www.306radio.com. Bueno, les quiero contar a todas nuestras oyentes que estén súper pendientes de las redes sociales que en los próximos días vamos a lanzar un concurso por Aupando Collares de Maternidad y por SOS Mamá. Entonces, súper atentas todas para participar. Bueno, recuerden que nuestro programa está siendo patrocinado por Aupando Collares de Maternidad, donde encontrarán los mejores y novedosos collares de lactancia, dentición y porteo. Los encuentran en las redes sociales como Aupando Collares de Maternidad y en el WhatsApp 320-965-1012. Atrévete también a vivir una maternidad libre de sacrificios. Soy Mamá también te orienta cómo hacerlo. Los encuentras en redes sociales como @soymamá también y en el WhatsApp 300-355-4824. Tu maternidad a tu medida. Bueno, y también nos patrocina Milk Lactancia. Encuentra las prendas apropiadas para sentirte más bella y cómoda y poder lactar en cualquier situación. Encuéntralos en @milk.lactancia y en el WhatsApp 310-266-0360. Bueno, iniciemos nuestro tema del día. Crianza, 306 maternidad, gestación, primera infancia. Este es nuestro tema del día en SOS Mamá. Bueno, nuestro tema del día es un tema que a todas las mamitas nos interesa y a todos los papitos y cuidadores también. Cuando nosotros iniciamos la alimentación complementaria a los 6 meses, surgen diferentes dudas, aparte de cómo alimentarlos, qué debemos darles, cómo lo iniciamos. Nos surge también la duda de qué alimentos pueden causar reacciones alérgicas a nuestros niños. La alergia es una reacción del sistema inmunitario que nos da como una alerta en el cuerpo diciéndonos que algo no está muy bien. El tema de hoy es precisamente ese, las alergias alimenticias en los niños. Para este tema tenemos dos grandes mujeres que nos acompañan hoy para aclararnos las dudas y inquietudes que tenemos sobre este tema y hablar sobre él. Démosle sin más bienvenida a nuestras expertas del día de hoy. No creas en mitos. Esta es la voz de los expertos en SOS Mamá. Bueno, hoy nos acompaña Adriana Montoya. Ella es mamá de Isabel de 13 años y de José David de 3 años y medio. De profesión es economista, ahora es madre de tiempo completo y además es emprendedora de Sin Alergias. También nos acompaña Laura Bustacara. Ella es nutricionista, dietista y coordinadora del Departamento de Nutrición del Centro de Enfermedades Digestivas, certificada en el manejo nutricional de enfermedades gastrointestinales en edades pediátricas y adultas. También tiene un diplomado en nutrición pediátrica, coach nutricional y además investigadora asociada del grupo Good Medica. Bueno, démosle la bienvenida a ellas. Buenos días, Laura, ¿cómo te encuentras? Bueno, también nos acompaña Adriana. Muy buenos días, Adriana, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Adriana, por acompañarnos hoy en este programa para ayudarle mucho a las mamás y papás que nos están escuchando sobre este tema. Quiero que por favor nos cuentes un poco sobre tu historia que has tenido que pasar con tu niño
José David. Sí, la historia con José David, cuando nació, él tenía dermatitis atópica que era bastante severa, digamos que era el síntoma que él inicialmente presentaba. Sin embargo, yo lo alimentaba con leche materna, él fue alimentado con leche materna y fue hacia los 4 meses y medio, casi 5, que un día empezó a hacer popó con sangre. Ese día realmente me alarmé y lo llevé a urgencias. En esa primera instancia, el pediatra que lo vio dijo que podía ser una fisura en su anito, porque pues realmente salía un poquito de sangre y no salía, y según la revisión que había hecho, y era un niño lactado con leche materna, entonces no habría mayor inconveniente. Después de eso lo llevé donde el pediatra, y el pediatra dijo, sí, puede ser una fisura, ya está pasando, no hay mayor inconveniente, vemos que está como logrando superarla. Pero a los 8 días después de eso empezó a hacer ya popó con más sangre, ya salía más líquido y ya yo podía ver una sangre algunas veces fresca, otras no. Entonces volví otra vez a urgencias. Allí, gracias a Dios, el pediatra que lo había visto había dejado la nota que si yo volvía, él me hicieran una prueba para ver si era alergia a la proteína de la leche. La prueba era que yo lo tenía que dejar de lactar 3 días y le tenía que dar una leche de fórmula por esos 3 días. En efecto, cuando empezó con la leche de fórmula, él suspendía las deposiciones con sangre, y cuando yo volvía a lactar, él volvía a tener deposiciones con sangre. Entonces, en estos casos, el diagnóstico se hace más por ensayo y error que por pruebas de sangre o por algún tipo de prueba específica. En ese momento arrancamos con él todo el tema de yo tener que hacer una dieta estricta para poderlo seguir lactando. Y tenía que combinarla con leche de fórmula. Así, ahí empezó el camino en el cual empecé como a leer, a instruirme, a saber, a conocer cómo tenía que hacer bien una dieta para poderlo alimentar. En ese momento descubrí que casi todo lo que comemos trae leche. Sí, eso estaba pensando justamente en este momento. Te voy a cortar un segundito para darle paso a Laura, a la doctora Laura. Esta es, digamos, como la primer duda que nos surge cuando empezamos a alimentar a nuestros niños, que es la leche materna exclusiva. Muchas veces escuchamos este tema de que los niños son alérgicos o intolerantes a la lactosa. Laura, cuéntanos cómo podemos empezar a ver estos pequeños alertas que nos está dando el cuerpo de nuestros hijos en cuanto a la lactancia. Bueno, Adrián, ya volvemos a contactarnos con Laura y continuemos entonces. Adriana, síguenos contando por favor tu historia que continuó. Mira, entonces, digamos que en ese momento recibí una instrucción de evitar los lácteos, no consumir lácteos, pero digamos que no hubo una información realmente muy detallada sobre el tema, y cuando busqué literatura sobre el tema en Colombia no es tan desarrollado. Simplemente, pues tú dices lácteos, piensas en leche, piensas en mantequilla, piensas en queso, piensas en yogur. Pero cuando comencé a ahondar, hay otros países en los cuales habían otros grupos, y allí sí se decía, ojo, hay muchos componentes que provienen de la leche que son usados en otros productos. Yo pude hacer, digamos que entre comillas, porque en ese momento no conocía muy bien muchas cosas, lactar a mi hijo casi hasta los 7 meses. Al inicio en la transición inicio de la alimentación complementaria, y a partir de allí, digamos que no lograba estabilizarlo, y al no lograr estabilizarlo y al tener mi día a día mucha complejidad, decidimos y además había bajado muchísimo de peso.
estaba en una descompensación importante, entonces los doctores me dijeron, bueno, o sea, hay algo que no se está haciendo bien y tu salud también importa. Entonces, pues no me tocó suspender en ese momento la lactancia y empezarle a dar leche de fórmula especializada a base de aminoácidos, que fue la que él toleró, e iniciar su alimentación complementaria a eso casi a los 7 meses, cuando ya habíamos logrado que dejara de hacer deposiciones con sangre y que bajaran un poco los síntomas que él presentaba para poder realmente introducir alimentos. Sí, bueno, vamos a otra vez a irnos con Laura. Doctora, ¿cómo podemos empezar a ver estos síntomas, aparte del sangrado en el popó, como nos está hablando Adriana, en los niños que son lactados con leche materna y empiezan a presentar como esta intolerancia o como esta alergia a la proteína de leche? Bueno, ¿me escuchas? Sí, háblanos un poquito más fuerte, porfa. Bueno, es importante mencionarles que la alergia es una hipersensibilidad a los alimentos y es una reacción inmunológica, o sea, el sistema inmunológico se está activando versus una intolerancia, como la intolerancia a la lactosa. Cuando nosotros tenemos intolerancia a la lactosa no hay ninguna reacción inmunológica, nuestro cuerpo no está manifestando salvo la distensión abdominal, pero cuando hay una alergia alimentaria sí se presentan síntomas. ¿Cómo? El sangrado en la deposición. No es frecuente que los bebés que reciban lactancia materna tengan sangrados o moco en su deposición. Otra cosa, otros síntomas son los eritemas en la piel, muchos gases, vómitos, pero no son el vómito como reflujo, sino es un vómito en proyectil que nosotros llamamos, que es un síntoma claro también en los niños. Temas respiratorios también. Nosotros catalogamos las alergias en 3 fases. Una mediada por IgE, donde uno toma pruebas bioquímicas y se evidencia que hay una alteración, ya sea que los inmunoCAD manejen que el RAS de caseína o beta-lactoalbúmina está por encima de 0.35. Eso ya nos diagnostica una alergia alimentaria, pero en algunos niños no se evidencia o salen negativos, pero sus síntomas clínicos, como es el caso del bebé de Adriana, fueron muy notorios con su deposición con sangre y moco. Eso altera porque realmente, ¿qué quiere decir? Que no se está generando una absorción de la proteína y que el bebé de alguna manera nos está manifestando o nos está mostrando que está haciendo una reacción, que no se está absorbiendo y que su mucosa intestinal está alertándonos que está pasando algo internamente. Laura, ¿cómo podemos identificar qué es una alergia y qué es una intolerancia, en este caso de la lactancia o de la lactosa? Bueno, la alergia es mediada por el sistema inmunológico, la intolerancia no. Cuando tú tienes una alergia, se expresa de alguna manera, por ejemplo, en piel, entonces hay eritemas en los niños como los brotes, en la colita también se brotan mucho. A nivel digestivo o a nivel del tracto gastrointestinal, los vómitos en proyectil son muy frecuentes en una alergia alimentaria, las deposiciones con sangre, moco, el bebé es muy irritado, no duerme bien, su barriguita está distendida todo el tiempo. En una intolerancia tú puedes comer el alimento, sientes un poco de dolor, pero nada de esos síntomas se manifiestan. No tienes sangre en la deposición, no tienes moco, no tienes vómitos en proyectil, que es algo muy importante. Otra cosa es que la alergia también se expresa a nivel sanguíneo. Cuando nosotros mandamos a hacer pruebas de alergia, hay algunos niños que cuando se toman esos parámetros bioquímicos se evidencia una elevación de las proteínas de los alimentos y se puede identificar. Esa alergia se llama mediada por IgE o por el sistema inmunológico del IgE. Pero hay otros niños donde uno manda a tomar las alergias y salen negativos. Eso también suele pasar porque no siempre el sistema inmunológico nos muestra en sangre que hay una elevación de ese alergeno. Pero clínicamente vemos al niño con pérdida de peso o falla en el medro, vomita todo el tiempo lo que come, sus deposiciones son acuosas,
Eso es muy importante que lo tengan en cuenta porque hay mamitas que se confunden. Entonces llegan a la consulta y dicen, doctora, pero los exámenes salieron negativos. Sí, pero tu bebé también presenta otras sintomatologías clínicas que se pueden evidenciar y que pueden estar alterando como tal su crecimiento. ¿Desde qué edad podemos encontrar, digamos, estas dos situaciones en un bebé? Desde el nacimiento. En general no existe una edad que te diga al año va a generar la alergia. Hay niños que nacen con su alergia alimentaria, hay muchas condiciones que pueden llegar a generarla, pero también hay niños que a los 3 años desarrollan la alergia, hay adultos que desarrollan alergia. En general no existe una edad donde te garanticen que la alergia se va a desarrollar o no. Normalmente siempre es en los primeros años de vida y existe pues una mayor prevalencia que en ese tiempo los niños generen mayor riesgo de alergia alimentaria, pero en cualquier etapa de la vida se puede generar una alergia. Adriana. Pero ahí hay una cosa y es, por ejemplo, lo que pasaba en lo que pasa en nuestro caso. Sí. Y es que uno lo que puede identificar es que hay tendencias. Entonces, en mi caso, yo soy rinítica alérgica y en mi familia hay alergias. Y los pares de mi hijo, por decir algo, tenemos primos que son alérgicos a medicamentos y que han tenido otro tipo de alergias. Entonces, cuando se presentan esos casos que en las familias hay alergias, así no sean necesariamente alergias alimentarias, pero alergias que se evidencian y que son de familia, eso nos puede dar un indicador. Una de las cosas que en mi caso también pues decía, a pesar de que los exámenes daban negativo, decía pues si se presenta eso, entonces tu hijo tiene esa tendencia a desarrollar las alergias. O sea, sí, hay Laura. algo muy importante que cabe mencionar y es que cuando nosotros tenemos una predisposición genética, mamá rinítica, papá rinítico, asmático, con dermatitis atópica, eso es una predisposición genética. Otra circunstancia que se da y que es muy frecuente son los partos por cesárea. Hay mayor riesgo a generar una alergia alimentaria cuando el niño nace por cesárea. No quiere decir que los niños que nazcan por un parto vaginal no vayan a tener riesgo a tener una alergia alimentaria, porque hay otras condiciones genéticas que pueden también influir a que él tenga una alergia, pero son muchos factores, tanto a nivel ambiental como genético, que influyen en que un niño presente una alergia alimentaria. O sea, en este caso también podríamos mirar que las alergias pueden ser genéticas, ¿sí? Puede ser, sí. Exacto, es uno de los factores que influencia el desarrollo de las alergias. Ok, síguenos contando, Adriana, tú por favor, sobre el caso de pues que tuviste con tu hijo. En el caso que tuve con mi hijo, él presentaba la dermatitis atópica, la colita quemada, la irritación en los ojos, la distensión abdominal, el popó suelto, el popó, y cuando ya pues digamos que llegamos al tope, fue cuando hizo el popó con sangre. Después de que mi hijo, como dice la doctora Laura, nunca marcó positivo en los exámenes de sangre para la leche, entonces es lo que se llama el no mediado. Sin embargo, más adelante en la introducción de los alimentos, identificamos que había la avena y que el maní también le causaban las alergias. La avena, sobre todo cuando hubo introducción de la alimentación complementaria, y se le hicieron exámenes de sangre completos y ahí sí marcó la avena y el maní en sangre, eso sí marcaron positivo, no muy altos, pero marcaron. Entonces pues ya esa tendencia pues ya la conocíamos y sabíamos que existe la tendencia a desarrollar alergias en el caso de mi hijo. Nosotros con la alimentación complementaria, cuando iniciamos el tema de la alimentación complementaria, fuimos muy cuidadosos. Sí o sí teníamos que llevar la regla de los 3 días, es decir, primer día le dábamos solo una cucharada, segundo día le dábamos 2 cucharadas, tercer día le dábamos ya lo que es la manita completa de él, y todos los días yo llevaba una agenda en la cual apuntaba
incluso la agenda la empecé a llevar cuando yo llevaba la dieta, entonces escribía lo que había comido, las reacciones que había tenido, si eran positivas o no positivas, cómo había sido su popó. Eso me permitió que cada vez que yo llegara a donde el especialista le dijera, bueno, hoy comimos arroz y pasó esto, y en este mes se comieron tales alimentos y estas fueron las reacciones, y eso nos permitía ir avanzando de manera más segura sobre la alimentación complementaria. A pesar de todo eso, mi hijo a los 2 años, pues digo a pesar es porque ya habíamos, a los 18 meses superamos la leche, superamos la avena y superamos el maní. Pero a los 2 años, cuando se le volvieron a hacer pruebas ya de revisión, nos marcó el huevo. Yo no me he dado cuenta, el huevo sí le marcaba, sí, él cuando comía huevo se sentía pesado, se sentía como que todo el día con llenura. Ya la manifestación del huevo fue un poco diferente, pero pues cuando nos marcó en sangre, entonces tuvimos que arrancar en ese momento la dieta estricta, nada de alimentos que tuvieran huevo, contuvieran huevo, y nada de trazas y contaminación. Cuando se es alérgico a la proteína, a los alimentos, hay que tener mucho cuidado con la manipulación de alimentos en la casa y tenemos que ser muy estrictos para no tener trazas ni contaminación cruzada. Trazas es que yo no puedo utilizar en la olla, hoy herví la leche y entonces mañana ahí le hago el caldo al niño o le hago la comida al niño. No, tienen que existir unos protocolos que yo los llamo así, o tiene que existir seguridad de que no vamos a tener trazas ni contaminación. La principal contaminación que uno puede tener es cuando están en la nevera, por ejemplo, hay leche o hay queso, y entonces al lado de la leche y el queso está la zanahoria, el tomate o la comida que va a consumir el niño. Entonces eso genera una contaminación de la proteína es volátil y uno dice, ay, pero ¿qué será con leche? No, pero pues en tu nevera se está generando eso que se llama contaminación. Entonces todo eso hay que tener mucho cuidado. Yo fui muy estricta con la dieta. A los 12 meses tuvimos una crisis por un medicamento que le mandaron el doctor, a pesar de que sabía que le mandó el medicamento, sabía que él era alérgico a la proteína de la leche, y me mandaron un medicamento que no era apto. Tuvimos ahí una crisis en la cual mi hijo no toleraba ni una habichuela y me tocó volver a empezar con la alimentación complementaria de ceros hasta el mes y medio lograr estabilizarlo. Conocí allí la quinoa, el amaranto, conocí una serie de alimentos muy ricos en vitaminas, proteínas, y mejoramos mucho la alimentación con frutas y vegetales. Y ya a los 18 meses empezamos a hacer pruebas y retos, y mi hijo, gracias a Dios, la superó y la llevó adelante. Doctora Laura, Adriana nos habla sobre ciertos alimentos. A lo largo, digamos, del transcurso de la alimentación que empezamos con los niños y demás, hay ciertos alimentos que escuchamos que no se deben ofrecer porque son altos, riesgosos, digamos, para alguna alergia. ¿Cuáles son los alimentos más comunes que se presentan alergias en los niños? Bueno, en general hay algo muy importante, y es que la alimentación o el inicio de la alimentación complementaria en un niño con alergia alimentaria es totalmente diferente a un niño que no tiene alergia alimentaria. Vamos a hablar de los 8 alergenos que pues nosotros restringimos o que tenemos con mayor cuidado cuando tenemos la introducción de una alimentación complementaria en un niño con alergia. Son la leche de vaca, el huevo, el trigo, la soya, el pescado, el maní, nueces y mariscos. Esos son los 8 alimentos más comunes que generan alergia alimentaria. Hay algunos otros que hemos estudiado, algunas veces las legumbres, algunas verduras, pero eso no es tan común. Siempre manejamos la restricción de los 8 alimentos. También se puede presentar la alergia, aparte de esos que nos estás mencionando, con frutas y verduras. Algunas veces sí. Hemos visto con la espinaca, con el mango, con algunas legumbres o leguminosas como las lentejas, los frijoles.
Eso no son tan frecuentes, pero sí generan alergias en algunos niños. Por eso es importante que la mamá, cuando empiece todo el proceso de su niño con alergia, lleve un diario o un registro todos los días. Si ella está lactando, debe llevar un registro de lo que come, y si el niño hizo alguna deposición con sangre o moco, revisar qué alimento tal vez consumió que puede estar generando la alergia. Algo muy importante que decía Adriana son las trazas. Siempre les digo a la mamá, vamos a pensar que el niño está incendiado por dentro, y nosotros qué queremos es disminuir el incendio, dejar que el niño deje de producir ese fuego que nos está alarmando, y para eso tenemos que dejar que descanse su mucosa intestinal o su barriguita. Las trazas son pequeños fosforitos que nosotros no evidenciamos, pero que cuando llegan a la barriguita del bebé vuelven y prenden todo el incendio. Puede ser que la mamá diga, no, yo no como, pero si en su día a día hay trazas, no sabemos leer las etiquetas nutricionales, damos besos en la boca al bebé después de haber consumido lácteos, no revisamos cremas, champús, no tenemos cuidado con nuestra losa, con nuestra esponjita, pues todas esas cosas son los pequeños fosforitos que vuelven y prenden el incendio, y esa alergia puede que no se controle y que el bebé se siga polisensibilizando. ¿Qué es la polisensibilización? Que si hoy el niño es alérgico a la proteína de leche de vaca y yo no lo cuido, puede generarme una polisensibilización al huevo, o al trigo, o al pescado. Por eso es importante intentar controlar esos síntomas digestivos y que no hagamos pecaditos o que comamos trazas ocultas en nuestra alimentación. ¿Las alergias se pueden superar, doctora? Sí. Si nosotros somos muy cuidadosos en la alimentación de nuestro bebé, si a mí me diagnostican menos de los 6 meses, yo puedo ser desafiado a los 9 o los 12 meses. ¿Qué es desafiar o retar? Es poder volver a introducir ese alergeno en la dieta del bebé. Eso es si me diagnostican a los 6 meses de vida, o sea, menor a los 6 meses. Después del año, el tiempo puede transcurrir un poco más. Hay niños que pueden superar su alergia al año o a los 2 años. Eso depende del sistema inmunológico y del cuidado que tenga la mamá en la alimentación del bebé. Por eso soy tan explícita en decirles, el cuidado depende de la alimentación. Si yo soy muy juiciosa y no le doy absolutamente nada que venga con el alergeno que estoy restringiendo, mi bebé va a tener una mejor recuperación. Voy a poder desafiarlo a los 6 meses o al año y muy seguramente va a responder bien. Pero si yo no lo cuido y le doy trazas ocultas o lo sigo exponiendo ese alergeno, la recuperación va a ser más lenta o puede empeorar. Sí, eso es cierto, porque mi hijo lo que te digo, íbamos muy bien, a los 12 meses estábamos muy estables, se le dio ese medicamento que lo desestabilizó, y otra vez arrancamos, y a los 18 meses, o sea, 6 meses después, logramos ya introducir los alimentos, y hoy en día mi hijo puede consumir ya todos los alimentos sin ningún inconveniente. Él puede consumir ya queso, lácteos, huevos, avena, maní, ya no tiene ningún inconveniente. Sí es posible, y como dice la doctora Laura, depende mucho del juicio que uno le ponga en la dieta que le siga. Cuando hablamos de dieta a veces suena muy, muy restringido, pero realmente a mí este proceso me ayudó a aprender a comer bien, porque de qué tenía que llevar o hacer, pues mucho natural, mucha fruta, mucha verdura, todo preparado en casa. Entonces eso nos llevó a que toda la familia consumiéramos más cosas naturales, más frutas y más verduras, y hoy en día pues eso es un aporte que nos trajo la alergia alimentaria a nuestra vida. Adriana Lo nos que menciona Adriana, sí. es algo muy importante. Si nosotros vamos a nuestro pasado, a nuestra alimentación, y recordamos que nos daba nuestra mamá, entonces era la arepa que ella preparaba, el caldito con papa, el arrocito con de pronto carne o huevo, pero nosotros no éramos de comidas preparadas, como el pan, la galleta, vamos a la panadería. Nosotros éramos más comidas que nuestra mamá hacía en la casa. Por eso los
adultos de hoy en día tal vez no sufrimos de alergias en algún momento. La industria se ha transformado a tal punto que en una galleta podemos encontrar todos los alergenos, la soya, el trigo, la leche, el huevo. Por eso la alimentación en alergias alimentarias tiene que ser lo más natural posible. Nosotros podemos hacer un plan de alimentación rico, saludable, que cumpla con todos los requerimientos nutricionales, ya sea de la madre si está lactando o del bebé, pero de una manera natural. Apoyémonos de las frutas, de las verduras, de los cereales, de las proteínas. Si es con huevo, pues entonces tengo que apoyarme de la carne o el pollo o del pescado. ¿Sí? Si tengo más restricciones, existen muchas alternativas, pero nosotros no nos podemos volver facilistas, que todo tiene que ser comprado en la tienda o de la panadería. Tenemos que buscar también estrategias que sean caseras, sean seguras y que podamos alimentar a nuestro bebé o alimentarnos a nosotras que estamos lactando de manera más natural. Muchísimas gracias. Vamos a ir a un pequeño corte y ya retomamos. No te muevas, sigue conectado con nosotros. 306 Radio, la radio siempre joven. Escuchas la verdadera diferencia en radio. 306 Radio, la radio siempre joven. ¿Te angustias cuando tu bebé juega con tus joyas en las tomas de lactancia? Esto ya no es un problema. Aupando Collares de Maternidad están elaborados en silicona alimentaria libre de sustancias tóxicas que los hace seguros para que tu bebé pueda morder y así aliviar las molestias de la dentición. Un collar que será el accesorio preferido de mamá y el juguete preferido de bebé durante el porteo. Para conocer más, síguenos en Facebook como Aupando Collares y en Instagram como Aupando Collares o escríbenos al WhatsApp 320-965-1012. Haz tu proceso de lactancia más divertido con Aupando. Síguenos en Facebook como SOS Mamá Colombia. Bueno, retomamos con el tema. Adriana nos comentaba hace un ratico que cuando su niño empezó a consumir el huevo, empezó a sentirse como con pesadez, como con malestar. Estos también serían como unas alertas de que el niño está pasando por una intolerancia o por una alergia a este alimento o a cualquier otro, cuando él manifiesta no querer volver a comerlo. De pronto muchas veces él sin saber, pero él lo siente, pero no nos puede expresar, no, es que me siento mal, me pesa, me hace como daño, pero su cuerpito sí se lo está diciendo. ¿Esto también lo podríamos tomar como una alerta, doctora Laura? Así es. Es increíble cómo los niños pueden llegar a manifestarnos esas alergias solo con el rechazo al alimento. Nosotras las mamás creemos que tenemos que darle porque es súper nutritivo. Efectivamente el huevo es muy nutritivo. La leche, pues en algunos chiquiticos es nutritivo, todos los alimentos son nutritivos. Pero los niños saben que cuando lo comen, ese alimento les genera algo en su barriguita. Puede ser el mismo rechazo, la náusea, el vómito. Cuando un niño empieza a presentar eso, siendo alérgico o con su antecedente de alergia y otros síntomas asociados, es importante ponernos a revisar qué es lo que le está pasando. No obligarlo a comer, sino empezar a investigar si tal vez ese alimento al cual él rechaza y es continuo su rechazo, puede ser que le esté generando. No simplemente la alergia se va a ver, tan pronto come el huevo, ya inmediatamente se observa alguna reacción. No. Puede pasar días o puede pasar semanas o puede pasar meses para que uno pueda llegar a diagnosticar una alergia en algunos niños. Entonces, si él evidencia rechazo, pongámonos a mirar qué es lo que está pasando y no lo obliguemos a comer, porque eso sí puede ser una señal de que algo le está pasando con ese alimento. Doctora Laura, ¿qué debemos hacer? Es decir, le acabo de dar un alimento a mi hijo. ¿En cuánto tiempo se empiezan a manifestar las situaciones o las alertas para poder reaccionar a tiempo?
Por ejemplo, en un bebé recién nacido puede evidenciarse en el mismo momento que él termina de lactar y hacer su deposición. Entonces evidenciamos que hay hitos de sangre o coagulitos o popone con moco. Pero hay otros chiquitines que yo le puedo dar un bocadito y no pasa nada. Le puedo dar 2 bocaditos de leche, huevo o su alergeno y no pasa nada, pero probablemente el control mensual evidenciamos que hay una caída en peso y talla. Esos son señales tardías. Hay señales tempranas como la que te acabo de decir, pero también hay señales tardías como una falla en el crecimiento. No nos podemos confiar de que si yo le doy un alergeno a mi hijo y no pasa nada, todo va a estar bien. No, porque se evidencia tanto en su ganancia de peso como en su talla. Si yo observo que a la consulta del primer mes el bebé no gana peso, pues algo está pasando, hay una mala absorción que no le está permitiendo ganar peso, y eso puede ser una reacción tardía o algo que yo no evidencio como mamá porque no estoy viendo que la deposición sale con moco sangre, pero sí estoy evidenciando en su control mensual que hay una caída en carriles de crecimiento. No siempre tenemos que fijarnos de que la reacción sea inmediata, también pueden ser tardías, y esas son las más difíciles porque no evidenciamos como el día a día lo que le puede pasar al bebé. Cuando son reacciones, digamos, hicimos la prueba de los 3 días, como nos decía Adriana. Al tercer día el niño manifestó de pronto algunas ronchas y moco en la deposición, sangre o demás. Pueden presentarse inmediatamente, él come, así sea un bocado o 2, o puede también retardarse unos 3 o 4 días en manifestar estas, digamos, cuando son tópicas. Así es. Yo puedo evidenciar la reacción el primer día, al tercer día o a la semana. Hay niños que tenemos que desafiarlos por 5 días seguidos. Entonces su primer alimento se tiene que probar por 5 días, luego otra vez otros 5 días otro alimento. Eso no es como una regla de oro para cada niño. Todos los niños son muy diferentes y hay que revisar todo, ¿sí? Si tiene, por ejemplo, reacciones en piel, si tiene reacciones respiratorias, porque también las reacciones respiratorias son muy importantes, el asma, bebés que están con moquitos todo el tiempo, tos, que su sistema respiratorio está como tan afectado, eso también es una señal de una alergia alimentaria, que no siempre puede terminar en una alergia a la proteína de la leche de vaca, puede ser otro tipo de reacción, pero hay que tener todas esas señales, realmente hay que evaluarlas. Muchas gracias, Adriana. Bueno, tú nos cuentas que el niño, pues afortunadamente logró superar, digamos, como estos episodios, estas etapas de alergias que tuvo con la alimentación. Nos dices que fuiste supremamente estricta con el procedimiento que debías llevar para que el niño pudiera recibir sus alimentos. Hoy en día ya él puede consumir todo lo que al inicio le habían restringido en la alimentación. Sí, él hoy en día puede consumir la leche, el huevo, la avena, el maní, él hoy en día puede consumirlo todo. Lo que pasa es que ya yo aprendí que no todo en la vida es huevo y leche. Entonces hay cosas y hay preparaciones que tienen otras maneras de hacerse, y incluyo más frutas y más verduras. Ya como tiene 3 años y medio, pues ya él puede comer igual que lo que comemos nosotros, y le reforzamos mucho la alimentación con, mejor dicho, hay mamás que se mueren por dar un alpinito a su hijo, y si en mi caso no son, perdón menciono la marca, pero es el más típico. Mi hijo nunca lo ha probado y no creo que tenga necesidad. Él toma la leche de fórmula que le mandaron para poder seguir su etapa de crecimiento, y queso y yogur y el huevo bien cocido y la avena y el maní sin ningún problema. A raíz de esto yo me tuve que meter a la cocina después de 20 años, al volver a aprender a cocinar y aprender a cocinar sin los alergenos, y aprender a hacer las cosas más nutritivas y aprender y conocer mucho de lo que es la alimentación, para poder dar una alimentación completa y balanceada a mi hijo y de paso a mi familia. De ahí es donde nace todo el apoyo que nosotros le damos hoy en día a las mamás que lo necesitan en su día a día,
y que tienen niños con alergias alimentarias, les entregamos ese apoyo. Danos por favor un ejemplo de, digamos, con qué reemplazabas el huevo, por ejemplo. Hay dos cosas que cuando me preguntan con qué reemplazaba. Una, en una preparación que necesite huevo, en una preparación como un panqueque, como un waffle o como una torta, se puede reemplazar por semillas de chía, por la linaza molida. Yo utilizo mucho la harina de sagú, se puede reemplazar por harina de garbanzo. Hoy en día utilizamos también la cuafaba, que es el agua de los garbanzos, para como tema de preparación. Ahora, reemplazarlo nutricionalmente, como dice la doctora Laura, el huevo es una proteína, y como proteína yo le puedo dar a él una proteína vegetal o una proteína animal. La proteína animal puede ser el pollo. Ese es un reemplazo del huevo en la mañana. Entonces en la mañana yo le puedo preparar su arepa con su pollo desmechado, con su aguacatico picado, con un hogado. Entonces no necesito el huevo en este momento. O la proteína vegetal, le utilizo mucho la quinoa y el amaranto para poderle dar, le hacía mucho un calentado, o sea, hacía el arroz y lo mezclaba con papita y con la quinoa y con el amaranto y con todo eso, y eso se lo daba a él en la mañana. Ok. Sí. Quiero resaltar de Adriana, y es que siempre nosotros creemos que el desayuno es chocolate, pan y huevo, ¿cierto? Es como algo cultural. Sí. Y si no tenemos el chocolate, el pan y el huevo, entonces creemos que no desayunamos, pero no es así. Necesitamos cambiar el chip de creer de que existen otras cosas que nos pueden ayudar, y que el desayuno del niño puede ser muy similar a su almuerzo. No va a pasar nada, tampoco lo vamos a llevar a un sobrepeso desde que esté asesorado por nutricionistas, desde que tengamos como tal un requerimiento adecuado. Pero, por ejemplo, el desayuno que Adriana nos acabó de decir es un desayuno perfecto, cumple con todas las recomendaciones, y no necesariamente el huevo tiene que estar ahí en un niño con alergia al huevo. Sí. Danos tú un ejemplo, por favor, doctora Laura, de con qué podemos reemplazar a veces las frutas o las verduras que a veces también provocan o producen alergias. Hay algunas frutas, sobre todo por la fructosa, que los niños tienen como esta alergia. ¿Con qué podríamos reemplazarlas? Pues nosotros pensamos que tienen, o bueno, no es que pensamos, es que tienen grandes niveles nutricionales y demás. ¿Cómo podemos reemplazarlo en la alimentación? Bueno, con respecto al tema de las frutas y las verduras, en general las alergias a las frutas y las verduras sí se marcan, sí se evidencian. En una prueba cutánea o en una prueba inmunológica como en un inmunocap se marca cuál tipo de alergia, a qué alimento tiene, a qué fruta o a qué verdura. Lo que tenemos que hacer es mostrarle otras opciones de frutas y verduras a la cual el bebé no se alérgico. Si es una intolerancia a la fructosa, es diferente, porque las intolerancias de la fructosa, aunque en este momento no son como tan marcadas o no hay alta prevalencia, tenemos que buscar alimentos, por ejemplo, como que no tengan fructosa, por ejemplo, como los folioles, que son algunas moras o fresas, los champiñones, que no hacen parte del grupo de las fructosas, sino de otro grupo, que no le van a hacer alteración. Pero las alergias a las frutas y las verduras en general, a que sean a todas las frutas y las verduras, no. Hay muchas frutas y verduras que los bebés pueden consumir, a menos de que estén marcadas por inmunología, de que no se pueden ofrecer, o que el bebé haga un cuadro de alergia con la papaya o la pera o la sandía. Pero no hay que restringirlas, a menos de que sí salgan evidenciadas, o que yo como mamá me dé cuenta que come la papaya y tengo que quitarla. No hay que quitar todas las frutas y las verduras. ¿Qué hago yo cuando mi hijo presenta inmediatamente después de haber probado un alimento una reacción tópica, por ejemplo? ¿Cuál es el siguiente paso a seguir? Cuando son reacciones tópicas, solamente por ejemplo el brote en la piel o de pronto la deposición con sangre, debo esperar, no darle ese alimento, no volver a dárselo, y debo esperar hasta que su sistema inmunológico vuelva a regular.
Puede ser 2 días, puede ser 24 horas, puede ser una semana. Pero si mi bebé empieza a presentar brote y acompañado hace un cuadro respiratorio, como una anafilaxia, que deja de respirar, que se empieza a poner moradito, que sus ojos se ponen rojitos o se brotan, debo acudir inmediatamente a urgencias porque tienen que ponerme un medicamento que le baje como tal la reacción que está haciendo. Bueno, esos son los, digamos, como los pasos urgentes a seguir cuando ya está con su carita inflamada, moradito, una dificultad respiratoria, ¿verdad? Del resto lo puedo yo tratar tranquilamente en mi casa sin ningún problema, se le retiro el alimento y como lo mencionan ustedes, en unos 2 meses puedo intentar de nuevo darle el alimento que le produjo esa reacción alérgica sin ningún problema, ¿sí? No. Pero sí, si es la primera vez que ella ve una reacción, yo lo que siempre les digo es que deben de comentárselo al pediatra. Es decir, le di el huevo y me hizo una reacción de que se le brotó todo, pues lo que tengo que hacer es no dárselo, pero pedir la cita con el especialista para que el especialista lo valore, lo evalúe y te diga realmente cuál es la situación del niño. Porque a veces lo que hacen las mamás es, le di el alimento y se brotó y entonces lo suspendo y no se lo vuelvo a dar durante un tiempo, pero hay que siempre tener el acompañamiento de los especialistas para que lo valoren y miren que no vaya a ser algo más grave o que sí tenga alergia a varios alimentos y no se sepa. Esa era mi otra duda. ¿Cómo sé yo, por ejemplo, a cuál fue el alimento que le causó la alergia? Por ejemplo, le di un pan. Es un ejemplo que viene con huevo, con leche o con mantequilla y demás productos. ¿Cómo sé qué de ese pan fue lo que le causó la alergia exactamente? Doctora Laura, ¿cómo podría identificarlo? Cuando yo inicio una alimentación complementaria en un niño menos, empieza su alimentación a los 6 meses o a los 4 meses, dependiendo cómo se prescribe. Por eso es importante hacerlo direccionado. Un alimento nuevo cada 3 días o cada semana. Con eso tú vas a evidenciar si es un niño, por ejemplo, que está empezando su alimentación complementaria. Si ya es un niño mayor de 1 año que ha comido de todo y que de un momento a otro tal vez yo le di pan y como que se sintió mal, uno como padre de pronto dice, bueno, le cayó mal, pero si al otro día vuelvo y le doy pan y empezó a tener sangrado o a tener diarreas, porque ya ellos no sangran sino hacen deposiciones más bien líquidas o acuosas, hay que empezar a revisar si probablemente es una alergia al huevo o a la leche. Para eso hay exámenes. Ya en niños mayores de 1 año, las pruebas de sangre son como más pertinentes. También hemos tenido que hacer endoscopias para mirar a ver si en la parte interna de su esófago o de su colon hay exposición a eosinófilos, que son otra manifestación clínica. Pero eso ya es cuando ya entramos a mirar. No es como que tú tengas una certeza de que es alérgico al huevo o a la leche, no. Aquí nos toca siempre ensayo y error en algunos niños. En otros ya efectivamente los inmunocasos no muestran, o cuando entramos evidenciamos que hay una inflamación a nivel del tracto digestivo, y lo más común es la alergia a la proteína de la leche de vaca. Eso es lo primero que restringimos. Si el bebé no mejora, entonces tenemos que revisar. Si ya es un niño mayor de 1 año, le quita la leche, todas las grasas, todos los alergenos, respecto a la proteína de la leche de vaca, todas las proteínas. Si no mejora, ya tengo que dar el otro paso. Entonces revisar a ver si es alérgico al huevo, o al trigo, o al pescado, o a los frutos secos. Siempre vamos en ese orden. Lo primero que se quita es la leche. Y de ahí, si el bebé no mejora, ya mayor de 1 año, empezamos a hacer restricciones a otros alergenos. Sí, Adriana. Bueno, tú nos hablas sobre el apoyo que tú brindas, digamos, a las otras mamitas que están presentando o que tienen este tipo de dudas en las alergias. ¿Con qué tú les puedes, las mamitas que están lactando, que empiezan sus niños a tener como esta intolerancia a la lactosa, que ya es más de la alimentación de ella, ¿cómo tú las puedes ayudar? Digamos, ellas, ¿qué pueden consumir en vez de la leche o el queso o el yogur, para que esto no se pase a su hijo? Porque también hemos escuchado muchas veces
que son dos aparatos digestivos completamente diferentes y no tendría por qué pasar por la leche a tu hijo. ¿Cuál es como la recomendación en este caso y por qué sucede? Pues mira, yo sé que en términos generales nos dicen que si tú puedes comer lo que sea, que a tu hijo no le pasa, pero cuando tu hijo es alérgico a algún alimento y en especial alérgico a la proteína de la leche, la mami no debe de consumir nada de lácteos, incluyendo sus derivados. ¿Nosotros qué hacemos? Yo a raíz de esto, y dado que en Colombia el tema no está tan desarrollado y que a mí me costó trabajo conseguir información de los productos colombianos, entonces abrí una tienda que se llama Sin Alergias con Z, y en esa tienda ofrezco productos que las mamás pueden consumir, que he validado con los proveedores y que he revisado con ellos. Cuando la mamá no puede consumir los lácteos, el mayor inconveniente no es la leche como tal, el mayor inconveniente son los productos que estamos acostumbrados a consumir, como dice la doctora Laura, el pan, las galletas, las torticas, esos mecatos que muchas veces tenemos dentro de nuestra dieta o que necesitamos, vienen por lo general con todos estos alergenos. Entonces algunos los hago yo, otros son de proveedores que están realmente validados y que son 100% aptos para que las mamás los puedan consumir. Cuando no se puede consumir leche de vaca, hay otras leches vegetales, otras bebidas vegetales que sirven, y se les enseña a las mamás cómo hacer esas bebidas vegetales para que ellas puedan tener dentro de su consumo líquidos que se les parezcan y que les den nutrientes. La leche de almendra, la leche de avena, la leche de coco, son bebidas vegetales que se pueden hacer en casa y que son muy nutritivas y le pueden ayudar a la mamá. Y se les ofrecen panes, tortas, galletas, cosas sobre todo para cuando están por fuera de casa, que necesitan tener cositas a la mano que les ayuden a no ir a caer en el riesgo de comer algo por fuera de casa y que ese algo no sea apto o que contenga los alergenos. Doctora Laura, aproximadamente, como nos dice Adriana, no es muy alto, digamos, o como en otros países, los niveles de niños que son alérgicos. Aproximadamente en Colombia, ¿conoces algún porcentaje que haya sobre niños alérgicos con alergias alimenticias? Hice una revisión de la prevalencia en Colombia. Encontré un artículo muy bonito de una entidad que maneja niños con enfermedades digestivas, que es GastroNutriPet. Ellos hicieron como un consenso y evaluaron sus niños y su prevalencia, y evaluaron que hay una prevalencia entre 2 a 3% de la población que tiene alergia alimentaria menores a 1 año. Este estudio solo fue de esa unidad, pero en los últimos años la alergia alimentaria se ha triplicado. En mi consulta yo puedo ver alrededor de unos 50 niños que tienen alergia alimentaria mensualmente, que tal vez se reporte no porque se desconoce, todavía hay mucho desconocimiento a nivel profesional, a nivel científico, a nivel de la industria. Todavía los productos son muy poquitos los que nosotros podemos acceder, hay muy poquitos lugares donde nosotros podemos ir con seguridad a que nos vendan cosas que no vengan con trazas con trazas de proteína, de leche de vaca o algún alergeno. Entonces es importante que nosotros demos a conocer que realmente la alergia se ha triplicado en los últimos años, que ya hay más niños con alergia alimentaria que de pronto hace 10 años. La prevalencia ha aumentado, y cabe resaltar que es importante que si nosotros vemos algún síntoma, de una vez consultemos, porque no podemos dejar pasar eso y que luego nuestro niño resulte polisensibilizado o resulte con un retraso en crecimiento o resulte de pronto en unidad de cuidado intensivo. Hay muchos riesgos que puede generar un niño con alergia alimentaria. ¿Nos puede, por favor,
explicar qué es poliminizado? Polisensibilizado. Perdón, polisensibilizado. La polisensibilización es, por ejemplo, si yo hoy tengo un bebé que tiene alergia a la proteína de la leche de vaca y no me cuido, entonces como trazas, tengo una alimentación tal vez desordenada, lo que estoy haciendo es siguiendo alterando la mucosa intestinal de mi bebé o su sistema inmunológico. ¿Eso que está haciendo a nivel interno? Pues que mi bebé como que sus defensas no estén muy buenas, porque una vez cree como mamá que si yo le doy, entonces antes voy a fortalecer su sistema inmunológico. Eso es lo que nos dicen, ¿cierto? Sí. Pero el error más grande es que lo que yo estoy haciendo es atacando su sistema inmunológico si le sigo dando ese alergeno que le está haciendo daño. Entonces se seguir como poniéndole fuego a esa herida. Eso hace que cuando el bebé vaya a consumir cualquier otra proteína de los alergenos que yo les estoy dando, así él no sea alérgico en ese momento, su sistema inmunológico se active y haga reacción a ese otro alimento. Entonces ya no solamente es alérgico a la leche, sino que es alérgico al huevo. Entonces si no sigo con los cuidados, entonces de aquí a 2 meses ya no va a ser alérgico a la leche, al huevo, sino también al trigo. Esa polisensibilización es que yo puedo generar más alergias alimentarias en mi bebé si no tengo los cuidados necesarios. Entonces puede resultar que hoy al mes tenga alergia a la proteína de la leche de vaca, a los 2 meses tenga alergia al huevo, a los 3 meses al trigo. Eso se llama polisensibilización, que se sensibiliza a otros alimentos o a otras proteínas de los alimentos. Ok. Nos hablabas ahorita sobre las cifras. ¿Por qué es este aumento en las alergias alimentarias? ¿Qué está sucediendo para que hayan más niños con estos diagnósticos? El tema ambiental es importante. Como les decía, nosotros ya nos hemos vuelto muy industriales. Todo lo queremos consumir más rápidamente. No queremos hacer nuestra alimentación. Todas esas sustancias o ingredientes que son agregados a los alimentos pueden llegar a generar un poco más de riesgos o de alergias, como que nos sensibilizamos un poco más a ellos. El tema de los partos vaginales, por ejemplo, eran más frecuentes hace unos años, ahora nos da más miedo. Efectivamente, así como existen pros, pues también existen contras, ¿no? Pero lo más seguro es que mi bebé nazca por un parto vaginal para evitar un riesgo, una alergia alimentaria. Ya los partos son más por cesárea, ya tenemos como más sensibilización al ambiente, tenemos más rinitis, tenemos más problemas respiratorios, tenemos más problemas en piel, que eso ha generado que haya mayor riesgo a que nuestros bebés puedan llegar a tener una sensibilización cuando nazcan. Cuando un niño pues pequeño presentó alergias alimentarias, ¿es probable que estas alergias vuelvan a nacer en la adultez? Se han reportado algunos casos, no es tan frecuente que llegue a pasar. Esos casos se llaman esofagitis eosinofílica, eso se da mucho en adultos. Pero aquí en Colombia los casos son mínimos. En Estados Unidos sí se evidencia una gran prevalencia. ¿Qué es eso de las esofagitis eosinofílicas? Una alergia alimentaria que se da después de los 18 años. En niños también hay esofagitis eosinofílica, pero en adultos es como el diagnóstico más frecuente y se da como una disfagia. ¿Qué es una disfagia? Como cuando yo como siento como si tuviera algo atorado que no me deja respirar, que siento como si estuviera con una opresión. Eso puede llegar a presentarse en esos niños que tal vez tuvieron alergias alimentarias hace muchos años y que no fueron asesorados o cuidados muy bien. Es más por el cuidado. Si yo tengo una alimentación saludable, respeté todos los procesos con mi gastroenterólogo, mi gastropediatra, con mi nutricionista, no voy a tener tanto riesgo de volver a que esa alergia se active a unos años. Pero si no tuve los cuidados necesarios y dejé, porque hay niños que nunca se les diagnostica la alergia sino hasta los 12 años o hasta en la adultez, y ya están de pronto más expuestos a más alimentos del ambiente y ahí es donde se presentan esos síntomas más fuertes. Eso sí se puede presentar en la adultez, pero no es tan común. Ok. Pero sí, pero así hay una cosa,
sí hay una cosa que ocurre con con nuestros hijos cuando sufren alergias alimentarias y tienen tendencia a hacer alergias, y es algo que se llama la marcha atópica. La doctora Laura de pronto conoce más del tema, pero la marcha atópica es que puede comenzar con una alergia alimentaria, pasamos a una rinitis alérgica y ya más adultos, ya más grandecitos les puedes dar asma, y la dermatitis atópica continúa en el resto de su vida con ocasiones severas o no severas. Entonces, sí es importante que no es simplemente ya superé la alergia alimentaria y ya. Cuando tenemos esa tendencia, debemos de saber que las alergias ambientales pueden también desarrollarse y ocasionar inconvenientes en la vida del niño, aunque ya con menos incidencia a nivel de su sistema digestivo. Doctora Laura, háblanos un poquito sobre este tema que nos mencionó Adriana, por favor. Bueno, con respecto a la marcha atópica, efectivamente, yo puedo tener un niño que es asmático hoy, a los 3 años, y de pronto desarrolló una alergia más adelante a los 7 años. Esos niños son pacientes con más riesgo de atopia, con más riesgo de alergia. Puede que se mejore, sí, pero igual siempre tiene que estar en cuidado todos. El asma puede mejorar, y hemos visto casos en los cuales el asma se controla a los 12 años o a los 15 años. Casi todo tiene como una etapa, ¿no? Por ejemplo, las alergias alimentarias normalmente se dice que hasta los 2 años, 3 años, en algunos niños diagnosticados a los 6 meses, otros si son diagnosticados al año pueden llegar a sus 5 años, otros a los 8 años. Es como el tiempo máximo a los 8 años para que regulen sus alergias alimentarias. Hasta ahí va todo el proceso. Pero hay niños que a nivel inmunológico, ya sea por sus condiciones ambientales, por su parte genética, pueden llegar a presentar otros síntomas. Recordemos que la alergia va tanto en piel, entonces pacientes con dermatitis atópica, tanto respiratorio, como un asma, riníticos, y a nivel digestivo. Esos son como los 3 puntos importantes que uno siempre tiene que ver en el niño: su parte digestiva, su parte respiratoria y su parte dermatológica. Por eso es importante que siempre estén con un grupo interdisciplinario, que el gastropediatra los vea, que el dermatólogo los vea, que el alergólogo los vea, que la nutricionista los vea, y si de pronto quieren que el pediatra también esté presente en todo este proceso, sería muy útil. Entonces, esos son los 5 profesionales que nunca pueden dejar de visitar o estar en control para que vigilen como tal todo el tema de su marcha. Muchísimas gracias, ya se nos acaba el tiempo en nuestro programa, a veces nos falta para continuar desarrollando los temas, pero muchísimas gracias, doctora Laura, por acompañarnos, Adriana también por acompañarnos hoy en este tema. Recomendaciones por parte de la doctora y recomendaciones también por parte de Adriana como mamita que ha experimentado esta etapa. Doctora Laura, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Recuerden que siempre tienen que consultar a un especialista. No tomen solo los consejos dados por internet, por redes sociales. Es muy importante el apoyo que se da por redes sociales, pero no siempre es como tan acertado. Siempre consulten a un profesional. Enfóquense muy bien de madres que realmente han pasado por este proceso, que son una ayuda fundamental, porque muchas veces uno cree que está solo en este proceso y no es así. Hay muchas mamitas que en este momento están pasando por un proceso desde su bebé tiene su proceso de alergia y están mal. Eso no nos pone feliz a nosotros como madres saber de que de pronto nuestro bebé está pasando por un proceso difícil, pero hay muchas mamás que nos pueden apoyar, que nos pueden dar consejos, pero nunca nos desviemos de los profesionales en la salud. Consulten a su gastroenterólogo pediatra, asesórense con una nutricionista guiada por su gastroenterólogo, por su gastropediatra, y todo va a ser más efectivo. Muchísimas gracias, doctora Laura. Adriana, a ti también muchas gracias por acompañarnos, por contarnos tu historia, también por habernos enseñado en este proceso para las mamitas que están atravesando por esta situación. Muchísimas gracias, Adriana.
No, con mucho gusto. Y lo que yo siempre les digo a las mamás es que si un niño hace popó con sangre o si ustedes ven que su hijo, uno de mamá lo siente y va en su instinto, que uno dice, no, hay algo que está mal ahí, persistan y perseveren con los especialistas, porque a veces ellos no tienen toda la información completa. Entonces, si ven algo que no es normal, consúltenlo con su pediatra y consúltenlo con el especialista. Y una vez diagnosticados, la mejor recomendación que hay que ser muy estrictos y llevar una dieta muy juiciosa para lograr superarlo a tiempo. Muchísimas gracias a las dos por acompañarnos hoy. Vamos a los tips de PRI. Recuerden que esta sección ha sido patrocinada por Aupando Collares de Maternidad. Aquí encontrarán los mejores y novedosos collares de lactancia, dentición y porteo. Los encuentran en las redes sociales como Aupando Collares de Maternidad y en WhatsApp 320-965-1012. Atrévete a vivir una maternidad libre de sacrificios. Soy Mamá También te orienta cómo hacerlo. Los encuentras en las redes sociales como Soy Mamá También y en el WhatsApp 300-355-4824. Tu maternidad a tu medida. También nos patrocina Mil Lactancia. Encuentran las prendas apropiadas para sentirte más bella y cómoda en cualquier situación para lactar. Encuéntralos en @milklactancia con C y en el WhatsApp 310-266-0360. Estos son nuestros tips en SOS Mamá. Primero, al iniciar la alimentación complementaria, da a probar cada alimento nuevo por 3 días seguidos. Si presenta alergias, suspende y acude a tu médico. 2. Asegúrate de que tu círculo conozca los alimentos que producen reacción alérgica a tu hijo, al igual que en el comedor escolar y en los maestros. Y tercero, sigue siempre las recomendaciones de tu médico para evitar mayores inconvenientes. Hoy nos acompañó Adriana Montoya de Sin Alergias. A ella la pueden encontrar en www.sinalergiasconz.com.co. Muchísimas gracias a todos por sintonizar SOS Mamá. Para nosotros es un enorme placer poder contar con la audiencia de todos ustedes y llevar la información apropiada cada lunes. Recuerda seguirnos en Twitter como @SOSmamá_, en Instagram como @SOSmamacol y en Facebook como @SOSMamitaColombia. Para los amantes de la música, los invitamos a escuchar todos los lunes a las 8 de la noche La Hora Errante. Y para los que les gusta el fútbol, también encuentran Fútbol Libre los lunes a las 7 de la noche por www.306radio.com. No olviden nuestra cita de todos los lunes a las 10 de la mañana en www.306radio.com. La radio siempre joven. Recuerda que nuestro programa ha sido patrocinado por Aupando Collares de Maternidad, donde encontrarán los mejores y novedosos collares de lactancia, dentición y porteo. Los encuentran en las redes sociales como Aupando Collares de Maternidad y en el WhatsApp 320-965-1012. También está Soy Mamá También. Ahí podrán atreverse todas a tener una maternidad libre de sacrificios. Ella ofrece todos sus servicios como acompañante para los procesos de maternidad en Soy Mamá También. Y en el WhatsApp 320-355-4824. Tu maternidad a tu medida. Y Mil Lactancia la encuentran se encuentran todas las prendas más apropiadas para sentirse más bellas y cómodas en cualquier situación. Los encuentran en las redes sociales como @milk.lactancia con C y en el WhatsApp 310-266-0360. Muchísimas gracias por acompañarnos y un abrazo para todos. Aquí termina SOS Mamá. Los esperamos todos los lunes de 10 a 11 de la mañana con los mejores consejos para ti. Por 300